Vamos a empezar leyendo 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Voy a explicar, vamos a entender hoy un misterio que Pablo explica. Y Pablo, cuando yo estudio más y más la Torá, yo me doy cuenta de que todo lo que Pablo, sus cartas, sus epístolas, todo el Brit Hadashah es un gran misterio. Es cuando hablamos del Pardes, el Sod, es en sí todas las cosas que Pablo escribe. Y cuando tú estudias la Torá, tú te das cuenta que lo que Pablo está diciendo, él ha logrado decodificar cosas que están en la Torá, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero a través de el Ruach, que nos ministre la palabra hoy. ¿Ok? Entonces mira este misterio. Yo lo encuentro como un misterio, y este misterio el Padre me ayudó a entenderlo a través de la parashá, de las parashot de esta semana. 2 Corintios capítulo 4, leamos del 9 al 12. Sí, del 9 al 12. Díganme cuando estemos ahí. Empecemos del 8. Yo siempre hago lo mismo. Es que yo siempre quiero añadirle una palabra más. Ese es el problema del predicador. Allá en Colombia solo me dieron 30 minutos para predicar. Eso fue lo más duro. Pero lo bueno es que en la congregación de Georgia, antes de ir al congreso, ese Shabbat antes, les prediqué 2 horas y 40 minutos. Como no los iba a ver por un mes, me desquité. Pero como a ustedes los voy a ver la próxima semana, entonces, ¿cuánto tengo de verdad? Amén, amén. Vamos a ver que no me pase lo que le pasó a Pablo, que algunos se quedaban dormidos y se caían. Entonces empecemos en el versículo 8. Díganme cuando estén ahí. Dice, tenemos toda clase de tribulaciones, mas no somos quebrantados. Estamos turbados, mas no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Atropellados, pero no destruidos. ¿Está bien? Y acá viene el misterio que quiero hablar hoy. Siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Yeshua, para que la vida de Yeshua también sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que estamos vivos, siempre estamos siendo entregados a muerte por amor a Yeshua, para que la vida de Yeshua también sea manifestada en nuestros cuerpos mortales. Esto es un trabalenguas, es como un misterio. Y el versículo 10 es lo que me ha dejado a mí con esa inquietud. Padre, explícame esto. Porque el versículo 10 dice, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Yeshua. O sea, ¿para qué murió Yeshua? Para que nosotros viviéramos, y específicamente en 1 Corintios 15 dice, Él murió por nuestros pecados. O sea que cuando yo entro a un lugar, al yo llevar la muerte de Yeshua en mí, estoy reconociendo de que no soy esclavo del pecado. Y hago todo lo posible por no entregarme al pecado. Y donde yo vaya, donde sea que yo vaya, yo estoy llevando la muerte de Yeshua en mí. Porque en todo lugar hay tentación. En todo lugar hay tentación. La gente piensa que en la congregación no hay tentación. En la congregación hay tentación de todos los niveles. Tentación de dinero, tentación de inmoralidad, tentación de corrupción. Imagínate un pastor que tenga esa carisma y ese don de hablar, puede manipular a toda una gente. Donde sea que vaya, hay tentación y hay oportunidad para pecado. Por eso donde sea que yo vaya, yo tengo que llevar en mi conciencia la muerte de Yeshua. Pero acá es donde viene la parte que yo no entiendo. A ver si la podemos entender hoy. Para que la vida de Yeshua sea manifestada en nuestros cuerpos. ¿Cómo así? La muerte de Yeshua la cargo conmigo para que la vida de Yeshua sea manifestada a través de mis cuerpos. ¿Cómo es eso? Eso es un misterio. Es un misterio.
Nosotros podemos tratar de entenderlo, explicarlo, pero para los que les gusta estudiar la Torá, ¿cuánto les gusta estudiar la Torá? ¿Ese es pueblo que respondió o nación? Porque el pueblo responde así, chiquito. ¿Cuántos les gusta estudiar la Torá? Nación grande. A los que nos gusta estudiar la Torá tenemos que decodificar esto. ¿Qué significa cargar la muerte de Yeshua para que la vida de Yeshua se manifieste a través de mis cuerpos? Vamos a entender esto. Y vamos a entenderlo de algo que nunca había visto yo. Acompáñame, vamos a ir a la parashá de Jucá, pero vamos a empezar en el capítulo 20. Vamos a Números, Bamidbar, capítulo 20. En el capítulo 19, cuando habla de la vaca roja, de Red Heifer, ¿quiénes eran los que se encargaban de traer la vaca roja al sacerdote? No, la nación, la gente. Pónganse a pensar en eso, porque ahí, si alguien sabe, si alguien ha encontrado un midrash de esto, algo lo que ha leído el Targum respecto a esto, nos dice, por favor, porque la verdad no sé quién específicamente. O sea, la Torá ahí dice, dile a los Ben Israel, a los hijos de Israel, que le traigan una vaca roja sin defecto al sacerdote. O sea, yo quiero que nosotros nos pongamos a pensar, eso se requiere trabajar en equipo, eso se requiere trabajar juntos, unidad. ¿Tú te imaginas una gente rebelde, una gente desunida? No, esta es la vaca, no, esta es la vaca, no, esta es la vaca, no, esta es mi vaca, yo quiero traer la mía. No, ¿por qué la tuya? ¿Por qué la mía no? ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, ¿qué clase de unidad se necesitaba? Porque ¿cuál era el propósito de esa vaca? ¿La purificación de qué? Para la gente, ¿cierto? Especialmente cuando caían en luto y tocaban un cadáver. Las cenizas de esa vaca metidas en agua era lo único que podía purificar al pueblo. O sea que desde ya empezamos con un requisito: unidad, estar en un pensamiento. Porque para escoger una vaca, ¿cuántas personas se requería para escoger una vaca? Toda una nación. Yo les digo a ustedes, escójanme una silla. Y a ver cuánto se demorarían en escogerme una silla. ¿Cierto? Fácil, obvio, es fácil escogerla. Pero Rocco va a decir, no, esa no, la mía, porque la mía es más digna. Yo me estaba sentando ahí. ¿Cierto? Y nosotros, por naturaleza, siempre vamos a entrar en ese discurso. Pero en el desierto sucede algo. No les he dicho el título de esta enseñanza. El título de esta enseñanza se llama La rebeldía muere en el desierto. La rebeldía muere en el desierto. Yo no puedo llegar a Sucot con rebeldía. Es más, no llego. No voy a llegar, me voy a perder. Por más que quiera llegar, no llegaré. El rebelde no llega al azúcar. El Padre no lo va a permitir. Hecho está. Hecho está. Puedes que llegues al azúcar de Miami, pero al azúcar a la cual Yeshua fue a formar, el rebelde no llega a esa azúcar. Hecho está. Entonces, Números capítulo 20, versículo 1. Díganme cuando estén ahí. Y ahí yo le pedí a Brie que si me lo puedes poner, ahorita lo vamos a ver en el hebreo, lo que les quiero mostrar. Dice lo siguiente: los hijos de Israel, la congregación completa, entraron en el desierto, ¿en qué mes? En el primer mes, ahí dice, ¿cierto? ¿Y ese mes qué es? ¿Quién sabe qué es? ¿Qué representa el primer mes? El mes de Aviv, por ahí escuché.
¿cierto? El mes Abib, Nisan, que significa la palabra nuevo comienzo, nueva vida. ¿Y qué más representa ese primer mes? Libertad, ¿por qué? Porque ese es el mes que el pueblo sale de Egipto, ese es el mes que cae la última plaga, la muerte del primogénito, muere el faraón y ese es el mes que representa esa gran fiesta, Pesach. Ese es el mes que miles de años después muere nuestro Adón Yeshua. ¿En qué mes? En el primer mes. Estamos en el cuarto mes, o sea que hace 4 meses, ¿sí? Estamos en la misma página, ¿no? Es muy importante entender por qué la Escritura nos dice que están en este primer mes. Ahora veamos lo que pasa en este primer mes. Allí murió ¿quién? O sea que Miriam murió ¿en qué mes? En el primer mes. ¿En qué año? No quiero que nos enfoquemos en eso. Quiero que nos enfoquemos en que Miriam murió en el primer mes. En el primer mes murió Yeshua. Y en ese primer mes que muere Yeshua, ¿quién también muere? Mi yo, el pecado. Entonces, yo quiero, si podemos mostrar ahí, quiero que tú mires ahí qué significa la palabra Miriam. El nombre Miriam no es simplemente un nombre, sino también un significado. Scroll down, ahí lo tenías, y significa rebelión. ¿Qué murió en el primer mes? La rebelión. Cuando Yeshua muere, y tiene completo sentido, porque hay cosas que uno tiene que tener cuidado de no uno manipular la escritura. Pero cuando ya tú lo llevas al respaldo escritural, al respaldo bíblico, claro, Yeshua murió en ese mes. Y yo tengo que entender que cuando murió Yeshua, murió la rebelión que está en mí. Es un misterio que la escritura nos dice, en el primer mes murió Miriam. Un misterio. Pero ¿por qué el Ruach me lo mostró? Es a través de leer 2 Corintios 4. Y ahora vamos a entender más adelante todo ese capítulo de la muerte y la resurrección, lo que habla Pablo en 1 Corintios 15. Es un gran misterio. Sabemos por qué murió Yeshua, ¿no? Por la muerte de nuestro pecado. Y sabemos que en ese primer mes, al Yeshua morir, muere la rebeldía. Y por eso al morir la rebeldía, la casa de Israel, los que estaban perdidos, inmediatamente se abre la puerta porque murió la rebeldía. Entonces hay una oportunidad de poder volver a entrar. Los judíos, los yehudim, no tenían ya autoridad para cerrarle la puerta al pueblo. Porque ¿qué es rebeldía? El pastor Isaías lo explicó muy bien la semana pasada. Es una tremenda enseñanza. Yo me puse a pensar en mí como persona, en las épocas de rebeldía. ¿Cuáles son esas etapas de rebeldes del ser humano? ¿Cuáles son? La adolescencia. Ahí nace la rebeldía del ser humano. Porque el niño, hay niños rebeldes, pero un niño de 0 a 10 años es simplemente un copy and paste. Es como una réplica de lo que ve de sus padres, ¿cierto? Y está reaccionando de acuerdo a lo que aprende en la casa. Ya un adolescente ya empieza en rebeldía. La psicología de la rebeldía en esa etapa es natural, es normal. Un adolescente rebelde. ¿Por qué? Voy a hablar de yo como hombre. Claro, imagínate todo lo que se activa a los 12, a los 13 años. La fuerza, yo soy capaz. Y empieza la competencia, la gran carrera de la vida. La competencia contra el prójimo, contra los amigos y las muchachas. Entonces, todo lo que me diga papá y mamá, no, yo tengo el mundo conquistado, ¿cierto? Eso es normal, eso es natural. El problema está cuando llego a los 20 años, a los 30 años, a los 40 años y todavía pienso así.
Ahí sí es, eso no es natural. ¿Y por qué surge la rebeldía? Porque no me someto a la autoridad. No hay otra, pudiera darte miles de explicaciones de la rebeldía, pero la rebeldía es eso. Simplemente tengo un problema con la autoridad y soy rebelde. Ahora, ¿por qué un adulto mora en rebeldía? Porque nunca sanó las heridas de su niñez. Yo siempre le digo a la congregación, el Padre me tiene a mí en un tema tan interesante, que es como un ejercicio que sigo haciendo con la congregación y con todos los que tengo la oportunidad de hablar. Hoy yo tengo 43 años y el Padre me ha tenido a mí en una misión de yo encontrarme con mi niñez, de yo encontrar al Gio niño. ¿Acuerdas de Yeshua nos dijo que sean como niños? O sea, pero no seamos como los niñitos que se pararon acá, no. Tú vuelve a tu niñez, porque ahí está, ahí estás tú. Y en tu niñez, desafortunadamente, por lo que hemos vivido, sean traumas, las cosas bonitas, las cosas feas, de ahí se forma mi identidad. Entonces yo tengo que ser consciente de qué áreas en mi niñez todavía están dañadas y que todavía gobiernan sobre mí. ¿Qué es Dios? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Qué es Dios? No me vengan a decir, oh, Yud Hei Vav Hei, oh, el Shaddai, oh, el Todopoderoso, el Creador de los... No, no, no. ¿Qué es? No estoy diciendo quién es. ¿Qué es el concepto de Dios? Cuando nosotros pensamos en la palabra Dios, para los que saben un poquitico de hebreo, yo no, pero un poquitico sé. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se dice Dios en hebreo? Elohim no. Elohim es plural. No, 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 no. La palabra Dios. Él, Él, ¿cierto? Él. ¿Y cómo se escribe? La Aleph y la Lamed. Y cuando tú miras el pictográfico, la Aleph es la cabeza de un buey, ¿no? Autoridad, el principio, número uno, cabeza, la primera letra. Y la Lamed es el bastón que usa el pastor para apoyar y guiar al ganado a donde quiera ir, donde el pastor quiera que vaya. O sea que la Lamed representa como esa instrucción que guía. Entonces cuando ponemos las dos letras juntas, la Aleph y la Lamed, que representa la palabra Dios, Dios, el concepto de Dios es toda instrucción que esté dentro de mí que se convierta una autoridad en mi cabeza y me gobierne. Lo voy a repetir. El concepto de Dios es lo que me instruya a mí y se convierta una autoridad en mi cabeza. Eso es Dios. ¿Ustedes entendieron eso? ¿Seguro? Si desde niño yo fui instruido a pegar y eso se convirtió en mi lamed, en la instrucción, en lo que me guía, en lo que me dirige, en lo que me puya para que vaya allá y pegue, y eventualmente esa instrucción se convierte ahora en una pauta, en una autoridad en mi cabeza, donde ahora gobierna mi ser y mis miembros. Eso es Dios. ¿Entendieron? Eso es Dios. Por eso el primer mandamiento tiene que ser como es. ¿Cuál es? Yo soy Yahweh tu Elohim, el que te sacó de esa instrucción. Y ahí empezamos de cero. Entonces la rebeldía, cuando muere Miriam, la rebelión, en ese primer mes, es equivalente a cuando Yeshua muere. Y lo que muere, cuando Yeshua muere, ¿qué muere? Muere mi Dios, ese yo, muere mi rebelión. Acuérdate, rebeldía es nada más que el problema contra la autoridad. Y se manifiesta de miles diferentes maneras.
Y un pueblo rebelde contra el pastor es pueblo. Una nación ya no es rebelde, es nación. ¿Están conmigo? Es muy importante. Entonces ahora pensemos, mira el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2 de Números capítulo 20? Porque la congregación no tenía agua, ellos se reunieron contra Moshe. Antes de seguir explicando, vayamos al final de este capítulo. Vayamos al final de este capítulo. Y si puedes, Bree, ve al último versículo. No, al último no. Sí, al versículo 26. And if you could show the word Aarón. Miren ¿quién muere? ¿Quién más muere en este capítulo? Aarón muere. Ahora lo interesante es, ustedes vieron, Miriam muere. ¿Hay luto? No. ¿Por qué no hay luto? Claro, porque murió la rebelión. Aarón murió y ahí sí hay luto por 40 días. 30 o 40, 30. Pero hubo luto. Ahora también hay diferentes comentarios en por qué no hubo luto a Miriam, y ahorita lo vamos a ver, pero lo que a lo que quiero llevarte es lo siguiente. Murió rebelión, no hay luto. Al final de esta historia, en este capítulo, muere Aarón, hay luto. ¿Y qué significa Aarón? Si lo puedes poner. Aarón, Ajarón, contiene la palabra or. Or significa luz. Aarón es portador de luz. Portador de la luz. Si lo podemos ver ahí. No, on the H175. Yep. And you just scroll down a little bit y ahí nos va a decir que Aarón significa el que trae la luz, portador de luz, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Están conmigo, cierto? Ok, ahora volvamos a versículo 2 de este capítulo, vamos a entender esto. Pero acuérdate que lo que yo quiero que nosotros entendamos es ese misterio que Pablo nos dice en 2 de Corintios, ¿cierto? Donde yo vaya, llevo la muerte de Yeshua para que la vida de él sea manifestada en todo mi cuerpo. Es un misterio. ¿Cómo así? Si él murió, ¿cómo es que la vida de él va a ser manifestada? Si yo lo que estoy llevando es su muerte, entonces ¿cómo así que ahora la vida de él? What? Tú le explicas a eso a un muchacho y lo vas a dejar. No, esto como dicen los paisas, cosa de locos. Pero yo te lo voy a explicar. En el versículo 2 nos damos cuenta que inmediatamente el pueblo se levanta contra Moisés porque no hay agua. Hay comentarios y tiene sentido. Claro, acuérdate que el capítulo anterior habla de la vaca roja y como esa ceniza tenía que echarse en agua para poder purificarse en caso de que tocaran un cadáver, pues ellos se ponen bravos porque no hay agua. Muere Miriam, no pueden entrar en luto, no pueden tocarla porque no pueden purificarse, ¿cierto? Ese es uno de los comentarios que hay. Tiene sentido, pero no es el enfoque en el cual yo le quiero dar a esto. Una pregunta. Entendimos para qué murió Yeshua, ¿no? ¿Por qué murió Yeshua? Para que muriera mi rebelión. Ahora la próxima pregunta es, ¿para qué resucita Yeshua? ¿Para qué? ¿Por qué resucitó Yeshua? ¿Cuál es más importante, su muerte o su resurrección? Las dos cosas. Nosotros celebramos su muerte y su resurrección tiene que ser igual de celebrada. ¿Cuál es el propósito de la resurrección de Yeshua? Casarse con su novia. Muy bien, me gusta, suena bonito.
Suena lindo, ¿cierto? Para que la novia no quedara viuda, dime. Para mostrar la divinidad, muy bien, sí. Para hacer lo que los otros dioses no. Pues, muy bien, sí, 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 pero ¿y yo qué? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Para Él resucitar en ti. Para Él resucitar en ti. Porque ¿qué pasa? Cuando muere Yeshua, muere mi yo. Él no me va a dejar muerto. Él resucita para yo resucitar en Él y Él en mí. ¿Tiene sentido? Y eso lo podemos respaldar con la escritura. Ahorita vamos para allá, tranquilos. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo, porque acá lo que voy a decir ahora es actitud de mente chiquita. Muere la rebelión en el primer mes y en el segundo versículo resucita la rebelión. Oh, man, ¿cómo es posible? Yeshua muere para que yo muera, pero en vez de resucitarlo a Él, resucito yo. No, no, acá no resucitó vida nueva. Ellos resucitaron lo que Yeshua mandó al madero, mandó a la muerte, la rebelión, y ellos la levantaron otra vez. Por eso la rebelión es considerada brujería. La levantaron otra vez. Ahora sí, wow, ¿no? Cuando yo no muero a mi yo y sigo en mi yo, he resucitado al que supuestamente murió. Porque yo fui a las aguas. Porque yo entregué mi vida a Yeshua. Porque Él murió para que yo muriera. Pero cuando yo actúo en mis placeres, en mis impulsos, ¿quién está viviendo? El que murió, pero que lo resucité. Hice algún tipo de obra mística y lo levanté por los placeres de la carne. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Seguro? No están bravos conmigo, ¿cierto? Hay que procesar esto. Hay que procesar, pero voy a calmarme un poquitico porque sí, hay que procesar esto. Hay que procesar esto. En el desierto muere la rebelión. Gracias, gracias. Yo tuve esa visión cuando estaba ahí, de que te iba a pedir que sonaras el shofar. No despertemos la rebelión. No invoquemos a la muerte. No invoquemos a la muerte. Yeshua murió para que la rebelión muriera en el primer mes. Inmediatamente el pueblo empieza a quejarse con el pobre Moshe. Tanto que llevó al pobre Moshe a que también fuera parte de esto. A que también participara en esto. ¿Qué hizo Moshe en esta parashá? ¿Cómo desobedeció? Le pegó a la roca, ¿cierto? Moshe ya había hecho esto antes. Y si tú vas al versículo, Bri, ¿me ayudas? Creo que es el versículo, ya te digo cuál es, donde dice que Moshe le pegó a la roca. Yo quiero preguntarles a ustedes mientras lo busco, es el versículo 20:11. En la escritura, ¿quién es la roca? Yeshua. Presten atención a esto. Quiero que busques la palabra le pegó. En inglés it will say and he smote the rock. Que le pegó, que es el Hebreos 5:221. Cuando Moshe le pegó a la roca, si nosotros decimos que la roca es Yeshua, ¿cierto? De acuerdo a la escritura, el Padre no le dijo a Moshe que le pegara a la roca, sino que le hablara a la roca. Pero como Moshe ya estaba contaminado por lo que había resucitado en el pueblo, entonces es como que una gran brujería había poseído ya a todo el mundo. Eso es lo que hace la rebelión, posee.
Por eso la rebeldía en uno de los libros de Samuel se considera como idolatría, brujería, hechicería. ¿Lo encontraste? The word should be Naka. Naka. Mira el significado de Naka. Si tú bajas, el significado de Naka está en inglés. Keep going. Lo vamos no. Ahí. El 1. To strike, smite, hit, beat, slay or matar. Moshe mató la roca. Ustedes están procesando, ¿verdad? No mató la rebelión, mató la roca. Le pegó a la roca, pero esa palabra también significa matar. No pudo matar la rebelión. Como entró en rebelión él por la posesión, sí, porque ahora ya están poseídos de rebeldía. Y al estar ya poseídos de rebeldía, le mata a la fe al pueblo. Por eso el Padre reacciona como reacciona contra Moshe. Entonces nosotros volvamos y retomemos bien esto. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando muera Miriam, y a todas las Miriams o las Marías, esto no se trata de ustedes, ¿ok? Que la hermana María Salas no esté por allá. Y no la vayan a mirar ahora a ella como la rebelde, ¿ok? Esto se trata de un código que estamos decodificando. Es un misterio que estamos abriendo y el Ruach nos lo muestra. Y es algo que tiene una verdad en nuestra vida. Pero yo me pongo a pensar en las veces que yo me despierto. Cuando yo despierto he resucitado. He vuelto a abrir los ojos y esto no es algo literal, ¿ok? Es simplemente una forma de entender de que el Padre nos regaló otro día más de vida. Porque cuando yo estoy en ese ciclo de dormido y estoy profundo, yo no me doy cuenta qué pasó ni qué pasa. Me desperté y el Padre, pudiéramos decir, nos resucitó. Pero ¿quién se para de esa cama? Por eso las primeras palabras deben de ser Shema Israel, escucha. Yud Hei Vav Hei es tu Elohim, para que ese yo no sea el que resucite ese día, para que ese día no sea ese rebelde el que resucite, sino que sea Yud Hei Vav Hei mi Elohim, que me sacó de la rebeldía. Entonces así vivo mi día, y ahí ya el día él toma autoridad de mi día. Y todo lo que pasa en ese día es para el bien. Todo. Choqué, gloria a ti, Padre. Porque de pronto esa persona necesitaba conocer de ti a través, no sé, lo que sea. Pero todo lo que pasa en el día que tú abriste tus ojos primero reconociéndolo a Él, todo es para el bien. ¿Qué pasa cuando me desperté tarde? Ay, me tengo que ir. Ay, y entonces inmediatamente el día se convierte en el afán del yo. Y me van a echar y no estoy preparado. Lo que sea. Entonces, ¿quién resucitó? Miriam, la rebelión. Porque ahora se trata de ti, estás yendo contra la autoridad que te sacó de Egipto. ¿Sí me entienden? ¿Qué pasa? Sigamos viendo esta historia en Números 20. Al final muere Aarón. Y si Bri nos muestras la palabra, ya vimos, ¿no? Aarón, ¿qué significa? Portador de luz. Miren atención, presten atención. El padre allá en Atikva me dio un mensaje de vasijas de barro. Jeremías 32, otro misterio que el padre me mostró, donde Jeremías compra un terreno y la transacción de ese terreno la pone en un documento, la firma y se la da a Baruch. ¿Y Baruch qué significa en español? En hebreo pues, el bendito, Baruch, el bendito. Y Jeremías le dice a Baruch que pusiera ese documento, eso está en Jeremías 32, en vasijas de barro.
O sea, el bendito pone el documento en vasijas de barro. ¡Ja! Qué interesante. Y lo interesante es que la palabra vasijas de barro, earthen vessels, en hebreo es keli, 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 como el nombre Kelly. Y Kelly se escribe con la kaf, la lamed y la yud. Kelly, Kelly, kaf, yamed, lud, yud. Kelly de Kadosh, lamed de Leví y yud de Israel. Somos vasija que contiene un documento, porque somos portadores de luz. ¿Quién es el Aarón de hoy en día? Nosotros, muy bien. Porque Yeshua es la luz, nosotros somos los que traemos la luz. Pero cuando yo resucito la rebeldía, muere Aarón. No puedo ser portador de luz. ¿Ustedes ven lo que sucedió en este capítulo? Empieza con la muerte de Miriam, sigue con la resurrección de la rebelión y termina con la muerte de Aarón. Porque ya no podemos ser portadores de luz. Tú no puedes decir que tú eres portador de luz si estás en rebeldía. Si tu actitud es una actitud rebelde, no eres. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero no eres portador de luz. Y nosotros, los niños, todos miran y saben cómo esto contradice. No tiene sentido. Entonces, ¿por qué es importante que Israel sea el que hoy en día cargamos esa luz? ¿Ustedes se acuerdan cómo el pueblo cruzó el río Jordán? ¿Se acuerdan de esa historia? Los sacerdotes que cargaban el arca del pacto, apenas ellos tocaron el río, las aguas pararon y se convirtieron como una pared. Y ellos tuvieron que estar ahí en toda la mitad del río cargando el arca del pacto mientras todo el pueblo pasaba. Si ellos no tenían el arca del pacto y tocaban el río, ¿qué hubiera pasado? Se los lleva. O sea, eso es lo que significa lo que nosotros contenemos, lo que tú contienes. Por eso yo te invito a que no te mires más como pueblo, mírate como nación. Somos nación que está en medio de un planeta Tierra. No somos un pueblo dentro de una nación, somos una nación dentro de un planeta. Y estamos para nosotros heredar este planeta en medio de este universo y manifestar la luz de Elohim hacia afuera. Por eso es tan importante nosotros saber qué es lo que sucede cuando nosotros vivimos o en la carne o vivimos en el Ruach. No guardes mandamientos en la carne. Eso es lo peor. Allá está el chef. Un aplauso al chef. ¿Y por qué digo un aplauso al chef? Porque obvio él hace unas comidas deliciosas. ¿Y por qué él es chef y yo no? Porque yo no sé cómo combinar las cosas. Yo puedo ir al supermercado y ver una lista de condimentos y yo ni siquiera sé. Ayer mi mamá y yo decíamos, qué carne más rica. Y mi mamá me pregunta, papi, pero ¿qué carne habrá comprado? Y yo, mami, yo compro carne y yo ni siquiera sé qué carne estoy comprando. Yo no sé de carnes. Él es el chef, él sabe, esto se combina con esto para que dé un sabor delicioso. No combinemos carne con mandamientos. No piensen que no pasa. Sí pasa. No obedezcas en la carne, porque eso es como una carne que te sobrequemó y está seca. O una carne podrida, o una carne vencida, o una carne de marrano, sucia, contaminada. No combines carne con mandamiento. Guarda el mandamiento en el espíritu, en el ruach,
entendiendo con conciencia de que lo que yo estoy haciendo es resucitando a Yeshua en mí, para que el que murió yo lo presente como la muerte de mi carne y manifieste su resurrección como el que vive en mis miembros, en mis pensamientos, en mi corazón, en lo que digo, en lo que hablo, en cómo pienso, en cómo te miro, cómo te miro. Como yo te mire es una evidencia del que está en mí. Es importante que nosotros estemos atentos a este espíritu de rebeldía. No resucitemos la rebeldía. ¿La rebelión muere dónde? ¿Y a dónde nos enamora el Padre? En el desierto te enamoraré. ¿Por qué nos va a enamorar en el desierto? Porque ahí Él nos quiere separar de la rebeldía. Y ahí nos quiere dar la vista. Ahí nos quiere dejar entender la importancia. Y en el desierto es donde el Padre pone en nosotros vasijas, ese documento llamado Torah. Y ese documento contiene amor, contiene templanza, contiene misericordia, contiene todas las bellezas del reino de Elohim. Y entonces ahora Yeshua dice, he aquí el reino de Elohim está acá en la tierra, porque está en ti, está en mí. La nación de Israel, manifestando el reino de los cielos, acá en la tierra. Nosotros verdaderamente, mira, ¿y qué sucede en esta parashá después? No voy a entrar en los detalles porque para los que la leyeron, ¿qué empieza a suceder? Miren la secuencia de los eventos. Muere la rebelión, ellos la resucitan. Pierden a Moshe, pierden a Aarón. Ya no son portadores de luz. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Quieren pasar por Edom? ¿Y quién es Edom? ¿Quién es Edom? Descendencia de Saúl. O sea, que cuando muere Aarón, o sea, cuando yo ya no puedo ser portador de luz, ¿quién vuelve? Mi pasado. El pasado. Porque cuando yo resucito la rebeldía, se despierta todo lo demás. Vuelve Edom. Y quiero pasar por ahí, pero como no tengo la autoridad, no. Entonces se me cierra esta puerta. Y esa puerta, el pasado, porque llegó el pasado y no deja que yo siga adelante. Empiezan los pensamientos, empieza ¿cómo se dice? Atormentarme, ¿cierto? Donde yo ya empiezo a decirme cosas. Que cuando nosotros resucitamos la rebelión, ¿tú tienes alguna idea de las puertas que se abren? Cuando resucitamos la rebelión, estamos resucitando lo que murió, estamos invocando la muerte, las puertas que se abren. Y ahora empiezan todas las frustraciones. Y por acá, el pasado dice, no, por acá no pasarás. Y el pasado te estanca y te deja. Después, ellos quieren ir por Arad, ¿no? ¿Cierto? Arad también dice, no. Y Arad esa palabra Arad significa, no sé cómo decirla en español. En inglés perdón la forma que voy a decir, es como una persona sarcástica, es como un sábelo-todo. Es un sábelo-todo. Se levanta también ese contra uno. Estos fueron los obstáculos que ellos tuvieron en esta parashá. Que quisieron cruzar por acá, no los dejaron. Quisieron cruzar por allá, no los dejaron. Empezaron a levantarse el rey de los amoritas, Shión. Shión significa guerrero. Amorita significa como bocón o como una persona que solo como que habla. O sea, el rey, sí, es el rey de los charlatanes, se levanta contra mí cuando yo resucito la rebelión. Y todo esto son mis pensamientos. Todo esto son mis propias mentiras, mis propios debilidades se levantan y se convierten en fortalezas, se convierten en gigantes. Cuando yo resucito la resurrección, la rebelión, se levantan muchas cosas más con esa rebelión. De la misma manera que Yeshua resucita y resucitaron muchos con él,
Cuando yo resucito la rebeldía, resucita mucho con la rebeldía, mucho de mi pasado. La inmoralidad, o sea, la moral y la ética de la Torá muere. Tener cuidado con lo que hacemos. ¿Cómo puedo aplicar cómo puedo prevenir? Pues obvio, tenemos la palabra, someternos a su palabra, amarnos, estar en unidad, respetar la autoridad que el Padre ha puesto sobre nosotros, nos guste, no nos guste, como sea, como no sea. Quédate tranquilo que ahí está tu bendición. Tú no te preocupes por cómo esa autoridad se presenta. Tú nomás preocúpate porque tú quieres ser parte de algo que está unido, que es más grande de lo que tú te imaginas, que contiene un propósito divino, y quedarnos bajo la sombra del Omnipotente, unidos como un solo pueblo, como una sola nación, no pueblo, nación. Amén. Y todo lo que le pasa al pueblo después, ¿quién aparece también? Bilam y Balac. ¿Y quién es Balac? ¿Qué significa esa parashá? El devastador. Y todo empieza porque resucitó la rebelión. Y al final llega el devastador. Pero qué belleza el Padre. Y también vemos el levantar de la serpiente, ¿no? O sea, en medio de todo esto, yo quiero que tú entiendas que tenemos en medio de nuestras debilidades, tenemos siempre a Tikvá, la esperanza, Yeshua. Porque en medio de esta parashá, esas serpientes que representa, cada vez que ellos lo miraban, ¿cierto? Miraban esa serpiente en ese palo, es una sombra de lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando tú te encuentres, si en el medio del día te das cuenta, si mañana te despertaste con tu yo y a las 12 del día te recuerdas de este mensaje, clama inmediatamente a Yeshua. Clama inmediatamente a Yeshua. Clama su nombre, arrepiéntete, quebrántate, para donde sea que estés. Pausa para que la catástrofe del día no se siga acumulando y llegue el devastador para maldecirte y destruirte. Para, frena a donde sea que estés y di: Padre, perdóname porque no me había dado cuenta que el que resucitó fui yo y el que tiene que resucitar eres tú. Perdóname. Para, nunca es tarde, nunca es tarde. Esa es la esperanza, esa es la verdad. Nunca es tarde para que te arrepientas. El Padre sabe que no somos perfectos y por eso el Padre derrama tanta misericordia en nosotros, porque Él sabe que este misterio que vemos en esta parashá nos pasa al diario. No te sientas mal. Yo sé que algunos me han estado mirando con cara de como que, oh man, yo vine a sentirme mejor y este me está haciendo sentir peor. No te sientas mal. Esta es la batalla de cada uno de nosotros. No estás solo y no estás sola. Yo estoy contigo. Yo también la vivo. Muchas veces me despierto en rebeldía. Muchas veces consciente, muchas veces inconsciente. Los que están en casa viendo este mensaje, no estén como los sacerdotes católicos dándose en la espalda. No somos de eso. Tenemos una esperanza viva, activa y accesible. Lo que tenemos que hacer es arrodillarnos, teshuvah, arrodillarnos. Gracias al Padre por ese regalo. Yo sé que nosotros queremos que Él vuelva y que Él vuelva ya. Pero si el que se despertó hoy fue la rebeldía y Él viene ya. No, Padre, tú, ¿sabes qué? Déjame mejor primero hoy, hago teshuvah, tevilá, ya llega. Shema Israel. Es importante repetir esas palabras. Amén. Vamos acuérdate que estoy utilizando la parashá para explicar 2 Corintios 4 del 9 al 12, ¿cierto? Otra vez, estamos decodificando este misterio, que donde sea que tú vayas, tú estás cargando la muerte de Yeshua
para que la vida de Él se manifieste en mi cuerpo. Y eso es lo que estamos entendiendo. Que la muerte de Yeshua murió Miriam. Y la vida de Yeshua es el Aarón. Yo soy el portador de luz. Y así nos tenemos que quedar. Entonces, Miriam no puede llegar a Sucot. Es Aarón el que llega a Sucot. ¿Me entienden la analogía? Es una analogía. Es Miriam la que se queda de Pesac para atrás. O en Pesac, en el Mar Rojo, ahí. Y empieza un conteo del Homer, donde empieza a crecer en mí la luz. Y en Shavuot esa luz se hace más grande. Y de Shavuot a Sukkot voy portándola, voy llevándola, voy manifestándola, voy hablándola, voy compartiéndola, voy dándola. Pero no en rebeldía, porque entonces es como que volví a Pesach y abrí lo que quedó sepultado y le dije, despiértate, poséeme otra. No seamos esos. Ahora vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Empecemos en el versículo 3. Hoy este capítulo es muy largo y gracias a la Torá hoy lo entiendo mucho más que antes. Porque tú te imaginas a los del primer siglo, cuando se escribió esto, los primeros que lo leyeron, ¿qué entendían ellos? ¿Qué entendían ellos? Y peor todavía, cuando estas escrituras son puestas en las manos que no eran. Y la Iglesia Católica toma todo esto. O sea, ¿qué entendía el que predicaba esto y cómo lo predicaba y cómo lo explicaba? Yo me imagino las cosas que se inventaban. Ahora, gracias al Padre, estamos en una era donde tenemos acceso a tanta información como lo que estoy mostrando yo a ustedes ahí. Imagínate, tener acceso a eso hace 50 años. ¿Cómo nosotros íbamos a identificar que una palabra que estamos leyendo en español significaba esto? Un nombre, Miriam. Miriam, mi tía se llama Miriam. Pero no es la hermana de mi mamá. Era esposa de mi tío. Mi tío no se llama Miriam. Dejemos a Miriam tranquila. No hablemos de Miriam. Primera de Corintios 15, versículo 3. Dice, porque entre lo primero que les transmití fui lo que yo también recibí, a saber esto, el Mashiach murió por nuestros pecados. Entendimos esa parte, ¿cierto? Mashiach murió por nuestros pecados. Mashiach muere para que la rebelión muera. Ahora vayamos al versículo 12, en el mismo capítulo. Dice lo siguiente, pero si ha sido proclamado que el Mashiach fue resucitado de los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes están diciendo que no hay tal cosa como la resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, entonces el Mashiach no ha resucitado. Acá estamos entendiendo el propósito de entender la importancia del por qué Yeshua resucita. Si yo digo que Yeshua no resucitó, entonces lo único que va a resucitar todos los días es la rebelión. Si yo no entiendo la importancia de la resurrección, lo único que va a resucitar todos los días es la rebelión. El yo. Es importante que yo comprenda con toda conciencia, con toda autoridad, y que se convierta algo que yo tenga, mejor dicho, toda claridad para poder aplicar todos los días, que yo entienda la resurrección de Yeshua. ¿Para qué Él resucitó? Sí, para dejarnos saber que era divinidad, pero sobre todas las cosas, para que yo entienda que Él vive en mí, que su autoridad está en mí. Sobre todas las cosas es para eso. Porque ¿de qué me gano yo comprobarle en las redes sociales a todos los ministerios que Yeshua y Yahweh es un ejad y que su deidad de Yeshua, si Yeshua no vive en mí?
¿De qué me gano yo con comprobar la unicidad si no hay unicidad en mí con Él? ¿De qué me gano? ¿Qué gano con eso? Más nada. Nada. Una rebeldía en el mundo. ¿Qué gano yo con comprobar la unicidad de Yeshua si yo y Él no somos uno? ¿Me entienden? Sigamos leyendo. Versículo 14. Y si Mashiach no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra emuná. Además, somos hallados falsos testigos de Adonai en haber testificado que Adonai resucitó al Mashiach, a quien no levantó, si es cierto que los muertos no son resucitados. Porque si los muertos no son resucitados, entonces el Mashiach no ha resucitado tampoco. Y si Mashiach no resucitó, su emuná sería vana. ¿Todavía estarían ustedes en qué? Ok, entonces presten atención, por favor. Es como una matemática. Si Yeshua no resucitó, entonces la rebelión puede vivir todo lo que quiera y podemos estar en el pecado porque Él no resucitó. Pero Él sí resucitó, y Él resucitó para que tú no vivas más en el pecado. O sea, tenemos la capacidad de no morar en el pecado. Tenemos la capacidad, el acceso de no morar en la rebeldía, en la murmuración, en la ira, en el odio, en la división. Tenemos la capacidad, tú tienes la autoridad de no ser más parte de la muerte por acceso de lo que Él nos ha abierto a través de su resurrección. ¿Están conmigo? Es muy importante que yo comprenda esto para yo ahora saber, ok, ¿cómo hago yo para pelear contra mi pecado? Pues primero yo tengo que saber que Él resucitó, primero que murió por mis pecados, eso todos lo sabemos, pero ahora activar la resurrección, el poder de resurrección lo tengo que activar en mi vida, el poder de la resurrección, no el poder de la muerte. Ahora yo tengo que aplicar y activar el poder de la resurrección de Yeshua, aplicarlo y activarlo en mi persona, para que no gobierne otra vez lo que ya murió. ¿Me siguen? Vayamos, adelantemos al versículo 31. Díganme cuando estemos ahí. Dice lo siguiente: hermanos, por el derecho de jactarme que el Mashiach Yeshua nuestro Adón me da, les digo solemnemente que ¿qué? Que yo muero todos los días. Si mi batalla en Efeso contra bestias salvajes fue solo sobre la base humana, ¿qué gano con eso? Si los muertos no son levantados, muy bien, podríamos decir, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, prestemos atención. Presten atención. Lo que Pablo está diciendo es: sean conscientes de que los muertos resucitan. Inmediatamente lo primero que se le viene a la mente a uno son nuestros seres amados. Inmediatamente se nos viene a la mente, oh, que cuando yo muera yo voy a resucitar. Pero él también está diciendo en todo este capítulo que yo morí cuando Yeshua murió. Entonces lo que él también está diciendo es una advertencia. Tú puedes volver a resucitar tu yo. Tú puedes volver a resucitar tu carne. Ten cuidado. Estés consciente de este peligro, porque es un peligro. Es un peligro. Llévalo al temor y al temblor literal, como si estuvieras invocando a la muerte. Porque es que abre un mundo de puertas, ya lo hemos estado hablando. Es un peligro. Y Pablo lo que nos está dejando entender es: sean conscientes. Tú tienes que ser consciente, porque cuando yo no vivo consciente de este peligro, entonces resucitó mi yo y sigo como si nada. Y tú puedes vivir como si nada, ni siquiera darte cuenta que el que está gobernando es tu yo y no Él. Por eso Dios en hebreo es Él y no yo. En hebreo se dice Él, se trata de Él y el prójimo y Él.
Él en hebreo es Dios, porque se trata de Él, no de yo. Los que entendieron, que entiendan. Lo dijo ella. ¿No la escucharon? Yo voy a decir lo que ella dijo porque me gustó. El que hable en primera persona es como si fuera un Hasatán. Y eso tiene tanta profundidad. Cuando yo entré al ejército, cuando tú entras al ejército, un muchacho de 18 años, y aquí en Estados Unidos, a la rama que yo entré, te bajan del bus, te recogen a las 4 de la mañana, te procesan, te montan en un bus con un mundo de extraños, puro de muchachos, y llegas a la base donde empieza tu entrenamiento y te paran en unas huellas amarillas. Pero antes de bajarte del bus, el sargento, y siempre escogen los más grandes y los más fuertes, y mejor dicho, y con una voz, y lo primero que te dicen es: de aquí en adelante la palabra yo no existe, siempre hablarás en tercera persona, y por los próximos 3 meses nunca dices yo, nunca. Inmediatamente es desnudar esa identidad con la que llegaste para poner en uno la identidad que te quieren poner, y hacen un excelente trabajo. Ahora imagínate, si eso es un gobierno humano, ahora imagínate nosotros llegar a este gobierno celestial. ¿Por qué no someterme a esto? ¿Por qué no dejar que verdaderamente esta palabra sea la que gobierne en mi ser? Él en vez de yo. Él murió en mí, murió por mí para que Él resucite en mí. Más viva Él y no viva yo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no soy consciente de que los muertos resucitan, ahí Pablo dice, pues entonces comamos y bebamos, comamos, o sea, vamos a vivir nuestra vida cotidiana sin ninguna conciencia. Vamos a la Keilah, vamos a alabar, vamos a guardar Shabbat, pero como no estoy consciente de quién es el que está viviendo, lo estoy haciendo en pura religiosidad, sin el Ruach, sin el Ruach. No crean que uno de nosotros no podemos llegar a Shabbat en la carne. No pienses, no seas tan gullible. How do I say gullible in Spanish? Inocente, ¿ok? No seas tan, ay, qué lindo, mi hermano vino a la casa a guardar Shabbat y tú no sabes qué está en su corazón. No tienes ni idea, no tienes ni idea. De pronto no tienes ni idea qué está en tu corazón guardando Shabbat. O sea, el punto es, estemos conscientes de que en el mandamiento esté lo que contiene el mandamiento, el Ruach. El Ruach sostiene el mandamiento. El Ruach sostiene la palabra. El Ruach me da la vida. El Ruach tiene todo esto bajo control. El Ruach sin mandamiento es una mezcla de condimentos que, mejor dicho, eso va a saber feo. Amén. Sigo leyendo en el versículo 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Yo creo que Moisés tenía un buen carácter. ¿Tú crees que Moisés tenía un buen carácter? Yo creo que Moisés era un hombre de carácter. Claro, ¿por qué Moisés actuó como actuó? Porque se levantó un espíritu de rebeldía que hasta el mismo líder lo tumbó. Hasta el mismo líder lo tumbó. Ustedes se imaginan, una de las cosas que yo le temo al Padre y le ruego y oro mucho por este ministerio es porque este ministerio ha ganado mucho terreno. El Padre lo ha usado en formas tan hermosas, tan poderosas. Pero este ministerio no es Diego y Guita. Este ministerio es la casa. Y si en la casa se levanta rebeldía, no es solo la casa que cae en rebeldía, sino todo cae en rebeldía. Entonces, los que han estado observando de afuera, burlándose de todo lo que ahora se está derrumbando, esperando que nosotros caigamos. No crean que no. Muchos están afuera esperando que todo esto sea derrumbado. Muchos están deseando que se resucite la rebeldía entre nosotros. Muchos aprovechan
cuando uno de nosotros nos levantamos y ponemos comentarios en contra de otros que predican estos mensajes. No seas parte de eso. Yo siempre digo esto en mis enseñanzas y cada oportunidad que yo tenga para hablarle a toda la casa de Israel le diré lo mismo. No participemos en los movimientos rebeldes. Nosotros somos llamados a restaurar a la casa de Israel. Restauremos como el Padre quiere que su familia viva. Acuérdate, sí, somos una nación, pero esa nación salió de una familia, 12 hijos, que fue a través de una promesa dada a Abraham. Empezó con uno. Ahora somos una nación, pero se trata de una familia. Somos una familia bajo una casa. Y muchos están afuera, pero mejor dicho, deseando que esto se desborone. Y lo único que requiere que para que se desborone, es levantar otra vez la rebeldía. Resucitar a Miriam. Es lo único que se requiere. El Padre nos protege. El Padre nos protege. Porque yo sé que yo sé que se ha levantado rebeldía. Pero el Padre nos ha protegido y nos sigue protegiendo. Pero me atrevo a decir con temor al Padre que si hoy estamos escuchando este mensaje es porque el Padre dice: basta. Basta ya la rebeldía. Basta ya la rebeldía. No más. No más Israel. No más Israel con la rebeldía. No más. Y tú tienes que unirte a estas palabras. Y si nos vamos a rebeldizar con algo, es contra la rebeldía que va en contra del amor de la palabra de Yud-Heh Vah-Heh. Tú no puedes rebeldizarte con el que está a tu lado, ni con este pastor que predica acá, el pastor Diego, que el Padre lo levantó y lo ha equipado para hacer lo que está haciendo. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con ciertas cosas, no importa. Al final del día, el que tiene todo en control es Él. Pero no nos podemos dejar más con la rebeldía en nuestras casas. Nuestras congregaciones de EMC, no podemos permitir que esto suceda. Y si todos los pastores me están escuchando, esto es para todos nosotros. Podémonos de la rebeldía. La rebeldía muere en el desierto. Tiene que morir en el desierto. Yo sé que el Padre ha permitido. Sí está bien, pero de todo corazón siento decirte que el Padre quiere decir hoy: basta, basta ya, no más. Para que así podamos decir lo que Pablo dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Qué nos puedes hacer? La muerte va a tener poder cada vez que tú la resucites. Pero mientras tú la dejes donde la dejaste, en las aguas, en ese momento de quebrantamiento, cuando le dijiste al Padre: ya no quiero más esto, muero a esto, déjala ahí. Ahí no tiene más poder sobre tu vida. Pero cuando vuelves a ese lugar, porque te hicieron algo acá, entonces vuelvo a sacar la ira, porque dijeron algo malo de mí, entonces vuelvo a la depresión, a llorar, a quejarme, a murmurar, a levantar todo para que lo que me hicieron se haga una justicia de acuerdo a mi yo y a mi carne. Entonces ahí vuelve a tener otra vez poder sobre mí la muerte. Y no puedo ser portador de luz. Ay, Padre. Versículo 33 leímos, ¿no? No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Entonces, esto hay que tener cuidado al yo decir esto, porque entonces ahora puede que se levante ahora algo dentro de ti a decir: ¿quiénes de nosotros es mala compañía? ¿A quién invito a Shabbat a mi casa y a quién no? No, no hagamos eso. No hagamos eso. Tú no hagas eso. Tú no hagas eso. Tú simplemente, cuando se levante un acto de rebeldía,
no acompañes a esa rebeldía. ¿Sí? No acompañes ese comportamiento. No seas parte del comportamiento. Corrige el comportamiento. Ay, pero eres el favorito del pastor. Y cuida la casa que el Padre nos ha dado. Cuida, yo les digo, ustedes no saben cuánto daría yo para que todos los que nos están viendo y ustedes hubieran ido a ese congreso. De ver a toda esa gente reunida por una sola causa. Ver a todos esos muchachos como nos poníamos a brincar, digo muchachos, nos poníamos a brincar porque yo me ponía a brincar con ellos, pero después de 3 minutos ya no podía, y el pastor Santos, que ustedes lo han visto, no para de brincar, y esa energía y esa belleza, nosotros nos tenemos que contagiar es de eso. Hablando de eso, la semana pasada, acá estuvo mi familia, ¿no? Mi esposa, mis hijos. Yo tengo una tía que ya está mayor y no está en hospice. Está bien para su edad, pero ya está viejita, tiene 94 años. Y no se había parado de su cama, no había querido salir. Pero le dije, tía, allá están mis hijos afuera, está Aarón, Daniela, Emanuel. Ahí mismo se puso feliz y salió, la llevamos en la sillita de rueda. Y cuando mi bebé, Aarón, la abrazaba, mi tía lloraba y decía, qué día más lindo, qué día más lindo. Y venía mi otro hijo Emanuel y mi hija Daniela y abrazaban a mi tía, y mi tía otra vez les pedía más abrazo. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Yo nomás miraba y a mí se me salían las lágrimas de ver el fin de la vida, encontrarse con el principio y generar vida, y generar vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, conectarnos con la juventud, ser como niños, no importa la edad, volver a retocar esa energía, esa fuerza, esa pasión, ese llamado. Como los jóvenes son tan radicales, cuando se deciden por algo, se van para allá, y uno, no, porque es que ya he vivido esto, ya he perdido mucho, esos jóvenes son bobos. No, tenemos que volver a tener ese carácter, un carácter de juventud, carácter de reino, no carácter de muerte. Porque Él está renovando las cosas todos los días nos renueva. Todos los días Él te levanta. Cada vez, mañana cuando te despiertes, acuerda, el que resucitó no eres tú, sino Él. Como una nueva criatura, como un recién nacido, listo para brincar y para danzar. Amén. Vamos al versículo 34. Versículo 34. En la Torá viviente dice, vuelvan a sus sentidos, vivan rectamente y dejen de pecar. Hay algunos que les falta conocimiento de Adonai. Digo esto para vergüenza de ustedes, pero alguno preguntará, ¿de qué manera serán los muertos resucitados? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? Presten atención a esto. Presten atención. Yo estoy leyendo la Torá viviente que dice, estúpido, cuando siembras una semilla, no germina sin antes morirse. O sea, cuando el Padre me sacó, cuando el Padre me encuentra por primera vez, y yo me encuentro con el Padre por primera vez, o cuando salimos de este Pesach, ¿cierto? Murió algo de mi carne. Pero para que muera eso, ¿por qué tiene que morir eso? Vamos a hacer el ejemplo como la Escritura lo explica. Yeshua dice, tiene que caer un fruto del árbol, morir para que haya vida y crezca otro fruto. Entonces, hay algo de mi carne que muere en Pesach. Digamos, no sé, el chisme. Murió el chisme. Entonces, lo que muere resucita, pero no puede resucitar en la misma naturaleza.
¿Acaso el fruto resucita o sale? Cuando el fruto muere, ¿qué sale del fruto para que crezca un árbol? Una semilla. O sea, ya empieza a cambiar la naturaleza, la composición. Ya no es un fruto, sino una semilla. La tierra ahora lo coge, lo traga, y ahora coge raíz y ahora empieza a salir un árbol. O sea, que ese fruto que murió, el chisme, no nace igual. No nace igual. Ese es el proceso de lo que te estoy tratando de explicar. Muere Miriam, rebelión, para que nazca un portador de gloria, pero a través de la misma muerte, a través de lo mismo que murió, pero tiene que morir para que nazca esto. Pero lo que nace no puede ser lo mismo, porque si lo que murió y lo que resucitó es lo mismo, lo único que hicimos fue brujería. Invocamos a la muerte y lo que enterramos, fuimos y lo desenterramos y lo levantamos. No tengo otra manera de explicar lo que pasa cuando lo que yo enterré lo vuelvo a resucitar. Yo no sé cómo explicarlo. Un zombie. Ella está bien conectada. Un zombie. Sigamos leyendo. Versículo 37, también lo que siembras no es el cuerpo que será, sino una semilla desnuda, diríamos de trigo de otra cosa. Pero Adonai le da al cuerpo lo que él había propuesto para ella y para cada tipo de semilla, él le da su propio cuerpo. No toda materia viviente es la misma materia viviente. Por el contrario, hay una clase de seres humanos, otra clase de materia viviente para animales, otra para aves y otra para peces. Además, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la belleza de los cuerpos celestiales es una cosa, mientras que la belleza de los cuerpos terrenales es otra. ¿Ok? O sea, cuando yo muero, ese es un cuerpo terrenal. Y lo que yo espero que resucite en mí es un cuerpo celestial. Son dos cosas diferentes, dos naturalezas diferentes. Por eso yo no puedo guardar un Shabbat en el cuerpo terrenal. Yo tengo que guardar un Shabbat para exprimir la belleza del Shabbat y todo lo que contiene el mandamiento del Shabbat para beneficiarme completamente, guardarlo en el Espíritu. Y entonces el Shabbat se convierte todo lo que dice que es una señal entre él y yo, porque lo estoy celebrando en el Ruach, no en un cuerpo terrenal, porque lo que murió fue un cuerpo terrenal, para que lo que resucite sea un cuerpo celestial. Por eso le dije a la hermana Verónica y a la hermana, se nos fue, ¿cómo se llama? Danis. No, ahí está. Hoy se van transformadas. Entraron como cuerpos terrenales, se van como cuerpos celestiales. Entraron como fruto. Y en este mensaje, y antes de irnos, vamos a orar para que muera ese fruto. Y para que lo que salga, salga algo celestial. Y seamos portadores de la luz allá afuera. Porque allá afuera es donde nos necesitan. Allá afuera. Allá afuera te están esperando. No para matarte. Tú ya tienes. ¿Cuál fue la última palabra que leyó el hermano William de la Parashá? Israel es bendecido. Entonces cuando nosotros leemos que Hasatán es como un león rugiente que está afuera para devorarnos, eso ya no te aplica a ti. Eso aplica para el que resucitó a Miriam. Claro, tiene sentido. Para nosotros no aplica. Para nosotros lo que aplica es: sométete a Elohim y Hasatán huirá. Eso se aplica para nosotros. Sigamos leyendo, que eso está bueno. Ya voy a terminar en aproximadamente 1 hora. ¿A dónde paré? Versículo 40. Sigamos el 41. El sol tiene una clase de belleza. Ahora empieza a hablar de luz.
O sea, estos son los misterios de Pablo, que ahora nosotros lo estamos entendiendo. Porque, ¿quién murió en la parashá? Aarón, ¿no? La luz. Pero ahora Pablo nos está como que, es como si Pablo me hubiera explicado esto. El sol tiene una clase de belleza, la luna otra, las estrellas aún otra. En realidad, cada estrella tiene su propia clase individual de belleza. Así es con la resurrección de los muertos. Cuando el cuerpo es sembrado, se corrompe. Cuando es levantado, no puede corromperse. Se siembran en deshonra, pero son resucitados en gloria. Se siembran en debilidad, o sea, en Miriam, y resucitan en poder, porque somos portadores de la luz. Entonces podemos ser como esos sacerdotes cargando la gloria de Elohim, y donde tocaban los pies se abría el camino para los demás. Y muchas veces eso es lo que te va a tocar hacer. El que carga el peso de la gloria de Elohim y quedarte ahí quieto mientras muchos pasan y tú los veas pasar. Y en vez de sentirte cansado, agobiado, estresado y que no es justo que sigan y yo todavía acá, no, dale gracias al Padre porque te está usando. Dale gracias al Padre por ese sufrimiento, porque ese sufrimiento tiene un galardón muy hermoso cuando llegues a Sucot. Amén. ¿Me están entendiendo? Sigo leyendo. ¿A dónde paré? ¿45? No, ustedes me están avanzando porque ya se quieren ir. Versículo 44. Se siembran con un cuerpo natural y uno resucita con un cuerpo espiritual, porque hay cuerpo natural y hay un cuerpo del Ruach, del Espíritu. Y este cuerpo llamado Nación de Israel es cuerpo de el Ruach. El pueblo puede ser un pueblo. El pueblo de pronto es un pueblo natural, pero la nación es una nación del Ruach. ¿Ok? Yo quiero ser nación del Ruach. Amén. Versículo 45. De hecho, el Tanakh lo dice: Adán, el primer hombre, fue un alma viviente, pero el Adán postrero es el Ruach, dador de vida. Mas el cuerpo del Ruach no vino primero, sino el humano ordinario, o sea, la Miriam. El que es el Ruach vino después, y a ese es el que no podemos dejar que muera. Ese no lo podemos dejar morir. Al Ruach, al Aarón de hoy no lo podemos dejar morir. Al Aarón de hoy, ¿cómo muere Aarón? Lo suben a la montaña y lo desnudan completamente, y sus vestimentas se la dan a otro, a su hijo, y ahí muere. Y el pueblo entra en luto. No seamos eso. No hagamos eso. No desvistamos al Ruach de nuestro ser. No nos quitemos esas vestimentas para dárselas a otro. No. Yo soy el Aarón de hoy en día. Yo soy no soy sumo sacerdote. Obvio, sabemos. Yo sé que ustedes me entienden lo que estoy haciendo, la analogía que estoy diciendo. Yo no estoy hablando de Aarón como función de sumo sacerdote. No soy eso. Yo estoy hablando de Aarón como función de portador de luz. Yo soy un portador de luz. Todos nosotros somos portadores de luz. No dejemos que esa función se apague en nosotros, que porque no estoy de acuerdo, que porque no me gusta, que porque prefiero mi pereza. No, basta ya. Hombres, varones, levantémonos con la valentía que está escrita en nuestra ADN. Es hora de nosotros dar el ejemplo. Es hora de nosotros coger a nuestras esposas de la mano y decirles: amor, vamos a estudiar juntos. Déjame te explico la belleza de la Torah en tu cara, en tu rostro, en tu persona. Es hora de que nosotros hagamos de nuestra esposa lo que Yeshua hace con nosotros: amarla incondicionalmente. Es hora de nosotros verdaderamente ver a nuestros hijos y dedicarles a ellos el tiempo que necesitan. Es hora de que nosotros los varones nos despertemos con valentía, sin miedo a las cosas del mundo, pero con temor al Padre, con temblor.
Porque obvio, hay una agenda. Sí hay una agenda que se quiere robar a nuestros hijos, pero nosotros, porque somos los proveedores, los hombres, le dejamos la tarea a la mujer y la mujer sufre. Lo digo porque soy un cómplice de esto. Yo también caigo en esta trampa. Yo no estoy hablando como si yo fuera en las nubes. No, estoy hablando lo que vivo. El error mío los comparto. Porque yo necesito de ustedes, varones, para que me levanten a mí, para yo levantarte a ti. Nos necesitamos. Y es importante que nosotros los hombres verdaderamente tomemos nuestra posición de hombres de Elohim. Es tan importante, es tan importante. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Le hemos depositado todo este peso espiritual a la mujer. Entonces los Shabbat decimos que cumplimos porque le leemos la mujer virtuosa y la miramos a los ojos. Y entonces con eso cumplí. Te amo, mujer virtuosa. ¿Quién te hallará? Besito. Y para algunos es el único besito de toda la semana. Y lo que nosotros tenemos que entender es que ¿quién es esa mujer virtuosa? Israel. El Padre vive confiado en ella y ella no le carecerá el mal y ella le hará el bien. Y se viste de lino y de lana. Pero el hombre, nosotros, tenemos una responsabilidad y con todo respeto a los varones que están acá, estamos fallando. Estamos débil. Necesitamos, como se dice en inglés, we need to bring up our game. Necesitamos elevar nuestra santidad. Necesitamos elevar nuestra influencia allá afuera con estos temas de santidad, de pureza. Apartarnos para que verdaderamente se identifique al varón de Dios. No porque tiene puestos tzitzits y en la carne, sino porque en su corazón cuelgan la responsabilidad de lo que representamos en la casa de Israel. Y así nuestras esposas verdaderamente ver a esos esposos con ojos de orgullo, porque dicen, ahí está mi hombre de Dios. ¿Sí me hago entender? Es importante que nosotros hoy, yo vuelvo, la última palabra que compartí acá, yo no sé qué pasó después porque pues volví ahorita. Pero yo vuelvo la próxima semana y yo voy a preguntar qué ha pasado después de hoy. ¿Qué ha pasado en tu vida después de hoy? De pronto escuchar testimonios, porque lo que va a resucitar todos los días va a ser Él, no yo. ¿Sí me hago entender? Sigamos leyendo ya para terminar. El primer hombre, versículo 47, hombre fue hecho del polvo de la tierra, el segundo hombre es del cielo. La gente nacida del polvo es como el hombre del polvo y la gente nacida del cielo es como el hombre del cielo. Y tal como tenemos la imagen del hombre del polvo, también tendremos la imagen del hombre del cielo. Les digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden compartir el reino de Elohim. Tampoco algo que se corrompe comparte en donde es incorruptible. Nosotros llegaremos a nunca más tener esta batalla. Llegará el momento donde resucitaremos en Él para siempre. Pero por ahora, este es nuestro diario. Tenemos que morir y resucitar Él. Morir yo, resucitar Él. Todos los días. Esta es la tarea, esta es la función. Esto es lo que necesitamos practicar cuando te despiertas, en el medio del día, cuando comes, cuando vas al baño. Entender que todo lo que tú eres no es un cuerpo, sino un alma celestial. Tú eres un alma celestial. Tú no eres un cuerpo. Cuando tú te mires al espejo, no mires un cuerpo. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo me corrijo, yo digo que tengo 43 años. Mi cuerpo tiene 43 años. Mi alma, ¿cuándo nació mi alma? Entonces no pensemos ya
como cuerpos terrenales. No somos Miriam ya. Miriam la dejamos en el desierto, en ese Pesach. No perdamos el Aarón que el Padre resucitó en nosotros. El regalo de ser portadores de la luz. Con esto te dejo. Si no se acuerdan, si no entendieron nada de lo que dije hoy, ¿ok? Si no entendieron nada de lo que dije hoy, si no se acuerdan de nada, les voy a dar lo más importante. Lo más importante. Cuando yo digo que somos portadores de la luz, ¿qué es lo que contenemos? ¿Cómo se manifiesta esa luz? ¿Qué es lo que el Padre quiere dejarnos entender cuando dice tú eres portadora de la luz? Cuando decimos que el Padre puso el documento en Kelly, en vasijas de barro, ¿a qué es lo que Él se refiere? O sea, hay tres cosas, para ser bien específico, la palabra es bien específica. ¿Qué significa resucitar a Yeshua cada día en mi vida versus resucitar al yo? Acompáñame. Al libro de Miqueas. ¿Is that how you say it in Spanish? Micah? Sí, Miqueas. Capítulo 6. Díganme cuando estén ahí, vamos a leer el versículo 8. Y yo no sé si... No pudiste, ¿no? Sí, ok. Yo quiero hacer una administración. ¿Ya? Ok. Yo sé que... Bueno, no, el sol no se ha acostado, tenemos tiempo, ¿no? Uf, toda la noche sin parar. Digan conmigo tres cosas. Tres cosas. Tres cosas. Todo este tema se reduce a tres cosas, a tres cositas. Versículo 8, Miqueas capítulo 6. Oh hombre, ya se te ha dicho lo que es bueno, lo que Adonai demanda de ti. Que actúes justamente, que ames la misericordia y que camines en humildad y que te humilles, o sea, ante el Padre, y estés listo para caminar con tu Adonai. En el orden que lo da, yo quiero que lo leamos en el orden que debe de empezar, porque para yo actuar en justicia, primero tengo que caminar con Yahweh, y para yo amar la misericordia, yo tengo que entender la misericordia de Él en mi vida. Para yo amar la misericordia es porque camino con Él y me acuerdo todos los días de que yo recibo algo que no merezco, de que Él me da un amor que yo no entiendo, de que Él me da una esposa que me abraza en mis debilidades, me perdona mis errores y me dice te amo y que soy orgulloso de quién eres, cuando yo sé que mi carne es lo peor y que una nación como ustedes me abrazan y me reciben y que un pastor como el pastor Higuita con tanto prestigio y honor y respeto conocido me dé el regalo de predicar acá. Eso es un poquitico de su misericordia, es un poquitico de su misericordia. Porque en mis peores el Padre extiende su mano. Pero eso solo lo reconozco cuando camino con Él en humildad, cuando me humillo ante Él, cuando me quebranto ante Él. El Padre me deja entender todo lo que me ama y tanta misericordia, tanta gracia, tanta gracia. Y Él quiere que yo ame su misericordia. Él quiere que yo la ame de tal manera que te ame a ti de acuerdo a como Él te ama a ti. Yo no puedo amar a la misericordia de una forma egoísta. Padre, gracias por tu misericordia, dámela, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, pero yo no tengo que tener misericordia del prójimo. No, eso no es lo que Él se refiere cuando Él dice ama su misericordia, es ámame a mí y ama al prójimo. Ama la misericordia del Padre y serás justo. Serás justo. ¿Cómo se manifiesta la justicia? La justicia es un comportamiento hacia el prójimo. No es ni siquiera un comportamiento hacia Él.
Tú no puedes ser justo con Yahweh. Aquí no hay matemática que encaje eso. Es imposible yo decir que yo soy, pero yo fui justo contigo. ¿Qué le puedo dar yo a Él para recompensar lo que Él me ha dado a mí? Nada. Él solo quiere que yo sea justo contigo y que tú seas justo conmigo. El Padre quiere que yo camine en Él, para que yo me quebrante en Él, para que la humildad gobierne sobre mí, para que yo reconozca continuamente. Entiendan lo que estoy diciendo. Por favor, conéctense en este momento, en el peor momento de tu vida. Si en algún momento fuiste una que abortó, de pronto no quisiste, pero tuviste o te forzaron, y el Padre hoy te tiene todavía en las palmas de su mano. Eso es misericordia. En algún momento yo andaba en las calles allá de Miami haciendo cochinadas. Yo me emborrachaba, iba a la playa y le pegaba a personas que duermen en el piso, homeless, aprovechándome. Y todavía el Padre me saca de eso. Me quebranta ante su presencia para decirme que a esos los tengo que amar. Eso es misericordia. Cuando el Padre transforma nuestro corazón, porque nos damos cuenta de lo sucios, lo contaminados, lo pecaminosos, lo chismosos, lo groseros, todo lo que contiene ese llamado rebelión, y todavía nos ama y nos jala y nos trae y nos dice: haré de ti una gran nación, vuelve a casa, pueblo mío. Y nos trae otra vez a la casa del Padre y nos pone su llamado, nos pone su anillo, nos restaura como con Mefiboset. La misericordia del Padre tenemos que amarla, amar la misericordia, y la manifestación tuya de que tú amas la misericordia del Padre es basada en cómo ames al prójimo. Entiende lo que estoy diciendo, por favor. Nosotros tenemos que restaurar lo que está pasando allá afuera. Es responsabilidad de Israel, no es responsabilidad de un gobierno del mundo. Y esa restauración sucede amando la misericordia para manifestar la justicia del reino de Elohim. Tres cosas. Pero no puede resucitar Miriam y contener estas tres cosas. La rebelión no contiene estas tres cosas. Pongámonos de pie. Y deja que sea el Padre que te llame. Y que tú, con esta administración, con esta canción, tú le digas al Padre: yo quiero volver a ese estado de portador de gloria. Lejos de casa me encontré, sin saber a dónde ir. Nada llenó mi corazón. Y es, Señor. Nada sació mi interior. Perdóname, Señor, por dejar que resucitara la rebelión. Y déjame volver a la obediencia. Ayúdame a volver a ti. Nos hemos perdido en el momento, pero queremos volver, Padre Celestial. Soy el de Ávila. Soy la hermana Reyes. Soy el pastor Gallego. Padre amado, en el nombre de Yeshua te pedimos que a cada uno de nosotros nos ayudes. Que tú nos perdones por haber resucitado lo que no era. Dile, iglesia, queremos volver a ti, Señor. A la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado. Aún así me aceptas y tu hijo soy. Te invito que si has estado en Miriam, que si ha resucitado Miriam, que vengas adelante y arrodillémonos juntos ante el Rey.
Arrodillémonos juntos ante el Rey. Hoy yo muero ante ti, Señor. Mis ojos hacia ti, con brazos abiertos tú esperaste, Padre Celestial. esperaste por mí, me abrazas con perdón, rodeado estoy por tu amor. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy, y tu hijo. Oh, gracias Padre amado, y tu hijo soy. Tú tienes la última palabra, y tu palabra es amor. Perdido estaba y tu amor me encontró. De muerte a vida me llamas, al fiesta tu casa, se alegró tu corazón, me has vestido de tu amor. Perdido estaba y tu amor me encontró. De muerte a vida está en su casa, se alegró tu corazón, me has vestido de tu Esta es la canción de los redimidos, cantaré. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy, y tu hijo. Solo él lo pudo hacer, no lo entiendo, y tu hijo soy. Qué amor tan grande, y tu hijo soy tu hijo, tú eres mi Padre, y nada me saciarás contigo, Jesús. Oh, 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 oh. Levántanos, levántanos, levántanos. Queremos volver a la obediencia, queremos volver a los principios, queremos volver al amor, queremos volver, Padre Celestial, a dejar que seas tú quien resucite en nosotros, Padre amado. Tú nos has salvado y nos has abrazado con tu amor. Y
Aquí está tu juventud, Padre amado. Mira tu juventud, mira tu nación, mira este joven, Señor. Que todos los días de su vida, mientras la juventud contiene esa rebeldía, Señor, seas tú quien resucite en el Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, Padre Santo. Declaramos y dejamos que el matrimonio, ese principio de tu reino, los hogares sean bendecidos, porque tú resucitas en el medio de este hogar, Padre, en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado. He aquí tu pueblo, Señor. He aquí tu pueblo arrepentido. He aquí tu pueblo. Juntos estamos ante ti, Señor, con un corazón quebrantado. Si estás en casa y has entendido este mensaje, ahí donde estás, dile: Yeshua, resucita tú en mí, por favor. Perdóname, porque he invocado cosas de mi pasado, he invocado la muerte, pero hoy todo cambia, hoy cambia, hoy cambia, hoy cambia, hoy cambia. Basta ya, basta ya. El que resucita en mí tiene más poder, y ese es Yeshua HaMashiach. A toda la casa de Israel hoy es levantada, toda la casa de Israel hoy es despertada, toda la casa de Israel hoy es puesta en pies, y todos los enemigos de Israel están en nuestros pies, bajo nuestros pies. Hoy toda la casa de Israel, Judá como Efraín, se levanta con la autoridad de la Torá para manifestar e impactar y transformar a las naciones. En el nombre poderoso, en el único nombre que puede sostener mi vida, Yeshua HaMashiach. Él es el único y la única y la suprema autoridad, y su Ruach HaKodesh me va a hablar, me va a susurrar en el oído y me va a decir: allá no, allá sí. Estás actuando en tu carne, y me va a avisar y me va a dar la conciencia. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos este regalo tan hermoso de tener el acceso a tu trono, al trono de la gracia, y nos dejas volver a ese lugar de santidad y de pureza. Bendigo a todo tu pueblo, Señor, todos los que están acá y los que no están y los que estarán. Y te doy gracias porque hoy todos nos vamos resucitados en cuerpos celestiales, en Yeshua HaMashiach. Y la nación de Israel dice: amén. Gloria al Padre. Gloria al Padre.